Ante los ataques de Ucrania con misiles balísticos de alto alcance y potencia de Estados Unidos contra territorio ruso, se espera una reacción de Rusia, por supuesto. Por lo que embajadas en Ucrania, incluyendo incluso la de Estados Unidos, han evacuado a su personal. Mientras Washington autoriza al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a utilizar contra Rusia otros misiles, en este caso británicos, llamados Storm Shadows. Es algo así como sombras de tormenta. Ahora, en este tenso y oscuro escenario, algunos ucranianos y analistas internacionales coinciden en que existe la posibilidad de que se esté cocinando un golpe de Estado justamente aquí, en Ucrania, el presidente Zelensky. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene Zelensky y Ucrania para salir de esta crisis con el menor daño posible? Esa es una buena pregunta. Pero antes de responder esto, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta en Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a reponerla para que otros participen. Ante los ataques de Ucrania con misiles balísticos de alto alcance y potencia de Estados Unidos y la OTAN contra el territorio ruso, ¿qué se espera ante este escenario? Opción número 1, el comienzo de una escalada bélica. Número 2, un acuerdo de paz. 3, la reacción militar de Estados Unidos y la OTAN. 4, la rendición de Ucrania. Y 5, un golpe de Estado contra Zelensky, que se está mencionando por ahí. Si no has participado, bueno, aún puedes hacerlo, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas, así como las tendencias que ustedes están creando al respecto. Bien, vamos a seguir adelante con una entrevista que puede ser muy útil para que conozcamos otros detalles que se escapan desde acá. Por eso hemos invitado a Ana Teresa Gutiérrez del CID, ya la hemos entrevistado otras veces. Ella es investigadora, internacionalista de la Universidad Autónoma de México, experta en el tema ruso y quien nos acompaña justamente desde México. Entonces, a la amiga que está con nosotros, Ana Teresa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, y aquí con mucho gusto con ustedes. Bueno, gracias Ana Teresa, nosotros también contigo. Mira, bueno, ante este escenario que acabamos de colocar a disposición de esta audiencia, fíjate que ahora ya no solamente son los ATACMS que autorizó Estados Unidos a Zelensky, sino ahora también los Storm Shadows de los británicos, o sea que la cosa va en serio. Van a seguir lanzándole misiles de alto poder a Rusia y bueno, uno se pregunta hasta dónde llega la paciencia de Rusia. ¿Qué crees tú? No, sí, totalmente de acuerdo. Es demasiada. Si no fuera por la paciencia y pues prudencia del gobierno de Rusia, ya estaríamos en un escenario mucho más grave de conflicto internacional. Entonces creo que pues Rusia lo que pasa es que está, como sabemos, ganando la guerra y por lo tanto cuando esto se da ya la toma de muchas ciudades y regiones del Donbass muy importantes, es cuando Estados Unidos, por medio de Biden, que probablemente no es él, ¿verdad?, sino es el Estado profundo estadounidense, que decide darle armas, misiles de largo alcance a Zelensky para volver a calentar el conflicto. Y bueno, esto sí va a tener una repercusión importante porque si bien Rusia pues solamente, me parece a mí, quedarse con la cuenca del Don, es decir, donde se hicieron los referéndums, en los otros territorios, en donde decidieron las poblaciones volver a su patria original. Ahora pues vimos que se bombardeó Odessa y se bombardeó también Kiev y pues esto está presionando a, pues yo no creo ya tanto a Zelensky porque me parece que este criminal de guerra, para decir las cosas claramente, aparte de cocainómano, está fuera de la realidad. No sé exactamente ya qué perseguir. Él realmente no es ya presidente,
porque acabó su periodo, como sabemos, y ya está aferrándose a la posición que le queda, que es seguir exigiendo, curiosamente, ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero sus días a mí me parece que están contados. Bueno, Ana Teresa, vamos a ver un detalle aquí. Recientemente Ucrania disparó misiles Storm Shadow contra el territorio ruso. Se trata de unos misiles fabricados en Reino Unido, que fueron usados por primera vez desde el inicio del conflicto. Esto como parte de la autorización de Estados Unidos y países europeos que le permite ahora a Kiev, o como tú dices, al cocainómano Zelensky, usar misiles de largo alcance contra el territorio ruso. Mientras esto ocurre, el titular del Kremlin, Vladimir Putin, advierte que el uso de armas occidentales contra la nación equivaldría a que la OTAN entra en un conflicto directo con Moscú, por lo que la autoridad rusa no descarta el uso de armas nucleares contempladas en los mecanismos de defensa. Bueno, Ana Teresa, entonces, dos cosas allí importantes. ¿La OTAN entró en la guerra? Sí, ya de manera declarada. ¿Y crees tú que Rusia responderá con armas nucleares? Bueno, la OTAN está, como sabemos, en guerra desde que en 2014 defenestraron con ayuda de Victoria Nuland, que estuvo en el terreno, y otros funcionarios de la Unión Europea, al presidente del Partido de las Regiones, que respetaba a la nación rusa, étnicamente rusa pero ucraniana, y a las demás nacionalidades en el territorio de Ucrania. Y a partir de ahí, como sabemos, los nacionalistas ucranianos que tienen raíces en la Segunda Guerra Mundial con Stepan Bandera empezaron a provocar constantemente a la etnia rusa en Ucrania, que pues es la mayor minoría en el país. Y por lo tanto, creció tanto el conflicto, como hemos venido observando desde 2014, que pues ahora lo que parecía un conflicto a ojos, digamos, pues podemos decir, de quien no estudia la geopolítica, parecía un conflicto regional. Yo misma pensaba que era un conflicto regional, pero después leyendo a Zbigniew Brzezinski, a este estratega estadounidense de origen polaco, que ya murió, pero que dejó su libro El gran tablero de ajedrez y la supremacía americana, vemos cómo esto fue un plan bien estructurado desde la desintegración soviética, donde se dio muchísimo dinero a las llamadas ONGs para que empezaran a ver a Rusia como el enemigo, cuando pues ellos son eslavos, fueron parte de un mismo país, sino por no decir hermanos, durante la Unión Soviética. Entonces todo esto Rusia lo tuvo, como decías al principio, mucha paciencia. Se dieron los acuerdos de Minsk después de la absorción de Crimea para que la parte del Donbass tuviera un estatus de federación dentro de Ucrania, pero hemos visto cómo se dan constantemente en este periodo ataques al Donbass, y hasta que pues Zelensky literalmente provocó la situación de que Rusia ocupara la parte oriental de Ucrania, suroriental, que iba a crear una bomba Rusia, que iba a entrar a la OTAN, y las autoridades rusas pensaron que debía dejar ahí poner misiles de Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿qué le ha quedado a Rusia? Pues pues darse cuenta de la traición que significaron los acuerdos de Minsk, claro, en palabras de Angela Merkel, y bueno, pues para concluir lo que me decías, bueno, yo creo que
la OTAN sí está ya en conflicto, pero son mañosos y no declaran realmente conflicto. Y por otro lado, armas nucleares, bueno, dice Putin que puede lanzar. Sin embargo, creo yo que las armas que lanzarían no tienen ojivas nucleares, sino que son armas más convencionales. Claro. Bueno, Ana Teresa, fíjate, vamos ahora a ver un detalle, porque mientras estas potencias occidentales, por un lado, pregonan la paz, por el otro, alimentan la guerra. O sea, en doble discurso. Cierran sus embajadas en territorio ucraniano ante la espera de la reacción rusa. Este es el caso, por ejemplo, de España, Italia, Grecia y hasta el mismo Estados Unidos. Cerraron sus embajadas, evacuaron a su gente, como medida de precaución ante las posibles consecuencias de la escalada del conflicto. Asimismo, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, analiza los mecanismos para garantizar no solo la seguridad de su personal diplomático, sino también la de sus ciudadanos en Ucrania. Entonces uno se pregunta, qué ironía, ¿no? Muestran temor los mismos quienes provocaron el caos, ¿no? Entonces es una señal, ellos saben algo que nosotros no sabemos, ya evacuaron a su personal. ¿Qué cálculo tienen los de la OTAN con respecto a la reacción rusa? Bueno, sí, interesante, porque sí, efectivamente, como dices, probablemente ellos, desde luego, no tienen más información que pues el ciudadano que observa, incluso los analistas y los comunicólogos. Pues, sin embargo, me parece que Rusia declara esto de que revisa sus armas, su doctrina nuclear, pero me parece que las armas que enviaría son, bueno, estas terribles armas que han creado desde que Putin ascendió al poder, porque pues yo creo que él previó toda esta avalancha de Occidente, ya que Rusia es un territorio como un continente tan lleno de materias primas, de reservas. Entonces, pues sí, puede ser o por precaución o porque pues saben que tal vez ya llegaron a su punto final todas las expectativas de Rusia para que el conflicto acabe de Claro, pacífica. Sí. Ana Teresa, es que quiero decirte que además tengo un elemento que quiero agregar. La opción de congelar el conflicto ha sido considerada inaceptable por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Entonces ya está claro, ¿no? Para Rusia alcanzar los objetivos de la operación militar es de suma importancia, aunque el presidente ruso en repetidas ocasiones ha reiterado su intención de negociar las posibles salidas del conflicto, entre ellas que Ucrania retire las tropas de 4 nuevos territorios rusos y que desista de adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Durante la trayectoria de la escalada bélica, Ucrania ha sido respaldada, como tú sabes, por la OTAN, quien ha buscado un expansionismo considerando a Rusia como una amenaza para los intereses hegemónicos de estas potencias occidentales. Ana Esther, tenemos poco tiempo, ya a manera de síntesis, ¿cómo te despides? Bueno, que lo que decías al principio, que puede haber un golpe de Estado a este megalómano y que ha hecho mucho daño a su país y a sus habitantes, pues creo que ya se ha tardado. Creo que es increíble solamente por la capacidad bélica y policíaca que tiene, pero cuando vemos que se ha robado hombres en edad de combatir, pero que no tienen preparación para ir al frente y que no los preparan y que los mandan así a morir, dejando a las familias desprotegidas y a tantos niños sin padres, pues me parece que esto sería probablemente lo más sano, que fuera del mismo pueblo ucraniano que saliera la decisión o el evento de hacer caer a Volodymyr Zelensky, claro, para que deje de hacer tanto daño. Ana Teresa Gutiérrez del CID, gracias por tu participación, ha sido muy útil. Nos ha dejado una cantidad de interrogantes adicionales a esto. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte, vamos a despedirla y nos vamos a la segunda parte cuando estaremos analizando, bueno, se trata de buscar qué alternativas tiene entonces Ucrania
porque por lo visto está perdiendo la guerra, pero le siguen mandando armas. ¿Por qué será? Así lo estamos viendo en el mundo desde el sur. Seguimos con el mundo desde el sur, vemos cómo Ucrania ahora está atacando con misiles de alta potencia, alto alcance, aprobados por Washington y ahora por el Reino Unido. O sea, la OTAN prácticamente está actuando de manera casi directa y para esto vamos a ver cómo va a reaccionar Rusia. Estamos incorporando ahora a Hernando Kleinsmans, es especialista en temas sobre Rusia, periodista y traductor de medios rusos al español, o sea que está clarísimo, desde Argentina. Hernando, te voy a pedir que veamos un material ahorita y después tú me das respuesta a la pregunta que te voy a hacer, ¿te parece? Bienvenido. De acuerdo. Ok, gracias. Fíjate, mientras tanto, Rusia continúa en la liberación de Kursk, por ejemplo, una ciudad ocupada por las tropas ucranianas. O sea, ellos están atacando con misiles, pero Rusia está recuperando espacio. Según datos oficiales del Ministerio Ruso de Defensa, las Fuerzas Armadas eliminaron un contingente del ejército ucraniano en la provincia rusa de Kursk. Asimismo, aseguraron que las unidades de Kiev fueron abatidas por completo en la zona, significando un gran avance en torno a la lucha del gobierno ruso por recuperar los territorios que Ucrania intenta arrebatarle. Fueron más de 34.390 militares librados en combate, junto a la neutralización de 215 tanques, 147 vehículos de la infantería, 1.190 vehículos blindados y 40 lanzamientos múltiples. Esto es una cifra que no manejamos suficientemente porque tú sabes que en una guerra generalmente lo primero que muere es la verdad, así que no sabemos exactamente eso. Sin embargo, Hernando, ayúdanos un poco a comprender cuál es la realidad, si se quiere, militar de Ucrania con respecto a Rusia. Entiendo que están lanzando entonces misiles y por debajo Rusia está recuperando espacio. ¿Cómo entiendes ese proceso? Bueno, la agresión ucraniana sobre el territorio ruso no es nueva y tampoco es nueva la conducción, el manejo, la guía de esa agresión por parte de los especialistas de la OTAN. No hace falta ir muy lejos, sabemos que los drones, los aparatos no tripulados han llegado inclusive a impactar en Moscú. Y esto no lo pueden hacer los ucranianos porque no tienen equipos, ni especialistas, ni satélites. Todo esto lo tienen los norteamericanos. Ahora, el tema de los misiles es que incorporan a los drones, incorporan misiles que también son detectados y destruidos por las tropas de la defensa antiaérea rusa. Voy a agregar una última información que acabo de recibir. En Estados Unidos informan que le han mandado, mejor dicho, al régimen de Kiev misiles ATACMS viejos, los misiles que ya están prácticamente por vencer y que deberían ser reemplazados por los nuevos. De esta manera han hecho otro negocio más, o sea, cobran a Ucrania por los misiles que ya estaban prácticamente en desuso y con eso van a producir nuevos misiles. Bueno, esto es una de las formas en que el complejo militar industrial norteamericano se asegura grandes ganancias y sigue siendo el principal ganador en este conflicto. Claro. Con respecto a la operación militar en tierra, realmente yo diría que esto está terminado. Es decir, ya hace unos días Putin había advertido y anunciado que en la región de Kursk, la región fronteriza de Kursk, se habían cercado dos grandes bolsones de tropas ucranianas. Esto, que en su momento fue desmentido por Occidente, hoy tiene una aseveración, una confirmación con la información de que uno de esos dos bolsones fue liquidado. Okay. Esto inclusive permite definir la situación militar general de Ucrania. Estamos hablando de que para mantener esta invasión a Kursk, el régimen de Kiev
envió a la región fronteriza a sus mejores tropas, con lo cual descuidó el frente principal, que es el frente del Donbass. Recordamos que el objetivo principal de la operación militar especial de Rusia fue liberar el Donbass, o sea, llegar hasta el límite con lo que sería Ucrania. Y digo sería porque hoy por hoy no sé qué va a ser de Ucrania, cuál va a ser Ucrania, Mira, cómo va a ser Ucrania. Hernando. Esto, sí. No, quería decirte que, bueno, ya sabemos, de acuerdo a lo que tú has dicho, y lo hemos observado, y desde el mismo momento lo vimos, es una hipótesis periodística, de que ahorita los Estados Unidos, o ni siquiera los Estados Unidos, las corporaciones transnacionales armamentistas, están como quien dice, como decimos en Latinoamérica, raspando la olla antes de la llegada de Trump. Porque Estados Unidos ha sido impulsor clave de la guerra entre Ucrania y Rusia, destinando 108 millones de dólares en tropas y armas para Kiev, mucho más que eso, es una cifra conservadora en la invasión contra Moscú. Ahora, el uso autorizado de misiles de largo alcance muestra un giro significativo del conflicto. Recordemos que el presidente saliente, Joe Biden, solicitó en 2023 un paquete extraordinario de 61 millones de dólares para Ucrania, el cual el Congreso negó, dado los intereses de por medio. Pero la actual luz verde prevé un nuevo frente de batalla. Sin embargo, expertos aseguran que para Trump presuntamente será más fácil arrancar concesiones a Kiev que a Moscú. Recordemos que durante la campaña del republicano se aseguró que iba a acabar con el conflicto en 24 horas y que luego de obtener la victoria protagonizaría entonces junto a Elon Musk una llamada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que deja expectantes a todos los involucrados en el conflicto bélico. Rápidamente, Hernando, ¿qué trae en la manga Donald Trump y Elon Musk con respecto a Ucrania? ¿Y qué va a pasar con las corporaciones transnacionales armamentistas que están interesadas en seguir sacándole plata a Estados Unidos en este conflicto? Bueno, en principio la posición de Trump es muy simple. No tengo dinero para poner en otras aventuras afuera. Tengo que poner el dinero que tengo para recuperar la economía de mi país. Esto es simple aritmética, en primer lugar. En segundo lugar, Estados Unidos, Trump, básicamente, comprende que la situación en Ucrania está terminada. O sea, ha fracasado el intento por dividir a Rusia, hacerla colapsar, por separarla de China, convertirla en un paria internacional. Todo eso fracasó. Fracasó el intento de destrucción económica, todo eso fracasó. Por el contrario, Europa se ha convertido en una, para dar un nombre fácil, en una dependiente de Estados Unidos, en todo sentido. Pero sin embargo, hoy acaban de salir las cifras, Rusia se ha convertido en la principal vendedora de gas a Europa una vez más. Es decir que el fracaso es total. Esto lo ve Trump, y es un comerciante, es una persona que es pragmático, lo primero que ve es esto. Entonces, es muy probable, no digo que sea lo que va a ocurrir, digo que es probable, que este intento de agudizar la crisis en Ucrania que lleva adelante la administración Biden sea un intento por cortarle las alas a Trump. Okay. Yo creo que esto no va a ocurrir. Bueno. Lo que sí creo que va a ocurrir es el colapso total del régimen de Kiev. Así es. Digamos, es evidente, sí. Está a la vista. Se asoma entonces un golpe de Estado incluso, que podría ser, yo digo que cocinado por la misma CIA. Le interesa a los Estados Unidos inventar eso. Bueno, mira, Hernando, te voy a dejar para que veas el resultado de la encuesta de nuestros usuarios. Le preguntábamos a nuestros televidentes, a toda la gente de las redes, ante los ataques de Ucrania con misiles balísticos de alto alcance y potencia de Estados Unidos y la OTAN contra territorio ruso, ¿qué se espera en este escenario? Bueno, la primera opción que colocamos fue el comienzo de una escalada bélica. 78% piensa eso, o sea, 3/4 partes de la audiencia. 3% piensa que hay detrás de esto un acuerdo de paz, nadie lo cree. Otro 3%, la reacción militar de Estados Unidos y la OTAN, tampoco lo creen. 6%, la rendición de Ucrania, tampoco lo creen. Y 10%, un golpe de Estado contra Zelensky. Es la
segunda opción más votada. Así que, y es lo que te decía, probablemente la CIA está cocinando salir de este rollo con un golpe de Estado, colocando a alguien que les sea afín y así salir elegantemente de esta situación. Gracias, Hernando. Por favor. Hasta la próxima. Bueno, mira, vamos a hacer una conclusión aquí. Casi desde el mismo día, cuando las corporaciones armamentistas transnacionales del imperialismo que manejan las decisiones políticas de Estados Unidos impulsaron a la OTAN para una aventura bélica contra Rusia a través de Ucrania, se visualizaba que solo sería cuestión de tiempo para que Ucrania se rindiera y saliera de este escenario con la cola entre las piernas. Bueno, entonces, mientras Ucrania está literalmente hipotecada por la enorme deuda que adquirió con los millones de toneladas de armas que recibió de las potencias armamentistas de Occidente, Estados Unidos seguirá sacando provecho de esta maniobra bélica hasta que estructure una salida elegante de este conflicto sin que se note que perdió también esta guerra. Y eso es lo que sabemos y decimos aquí en El Mundo desde el Sur.